Quizá creas que la bondad y la fidelidad son virtudes indiscutibles, pero a veces resultan trampas sutiles. Con frecuencia, quienes te rodean valoran no tu verdadero ser, sino el provecho que obtienen de ti. Mientras no adivines esa realidad, aprovecharán tu tiempo y tu afecto sin que lo notes, y cuando lo descubras quizá ya sea demasiado tarde. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. Nos han vendido la ilusión de que la generosidad se recompensa inevitablemente y que la lealtad es un tesoro siempre protegido. Sin embargo, esa idea oculta una gran falacia. Un destacado pensador político advirtió que si tú no extraes beneficio de los demás, ellos lo harán de ti, y a menudo sucede sin que te des cuenta. Proporcionas compañía cuando alguien se siente solo, alivio cuando impera el desasosiego y reconocimiento cuando el orgullo demanda atención. Ofreces acceso a tus bienes, tu empeño constante y tu entusiasmo. En muchos casos quienes reciben tu entrega devuelven apenas una fracción de lo entregado, algunos ni siquiera expresan gratitud, aunque sonríen y elogien tu persona para mantener abierta la fuente de tu dedicación. Ese autor nos sostuvo frente a un espejo, nuestra inclinación a creer en la buena fe ajena nos impide ver su verdadero interés. Comprender esta lección equivale a aceptar que las relaciones humanas suelen basarse en intercambios pragmáticos, más que en ideales puramente altruistas. Frecuentemente resultaba que yo era apenas un preludio a una solicitud, o que aquella amistad que parecía desinteresada se esfumaba justo cuando mis reservas, mi tiempo disponible o mi esfuerzo genuino comenzaban a agotarse. No es un discurso cínico, sino un examen objetivo de la mecánica de las relaciones humanas que Maquiavelo desentrañó con precisión quirúrgica. Su consejo era mirar más allá de las apariencias y descubrir la verdadera esencia. ¿Cómo identificar esta maniobra sutil antes de quedar atrapado? Y si Maquiavelo no solo acertó en sus teorías, sino que describió cada matiz de nuestra vida cotidiana. No conviene creer que aborreciera a la humanidad, al contrario, penetró hasta el fondo de sus motivaciones. No defendió pintar el mundo de negro, sino desmontar la ilusión de un ámbito justo y previsible donde el bien siempre triunfa. Una vez que se comprenden las reglas de este juego, es posible intervenir con conciencia antes de perder por defecto sin saber que la partida ya empezó. Quienes explican en exceso sus acciones buscando aprobación, quienes perdonan sin límites hasta sentirse pisoteados, o quienes ofrecen ayuda sin exigir correspondencia acaban siendo víctimas. Los exprimen hasta la última gota, luego los sustituyen o desechan como material usado. Esto ocurre porque suponen, de modo ingenuo, que los demás razonan de la misma manera: si yo muestro lealtad, recibiré lealtad, si doy apoyo desde el corazón, obtendré gratitud. Olvidan que muchos responden únicamente a lo que les conviene en cada momento. En su obra, Maquiavelo expuso sin piedad que la esencia humana permanece inalterable, cada individuo persigue su propio beneficio. Lo comprobé en carne propia, ofreciendo auxilio con la ilusión de un simple gesto de gratitud y recibiendo a cambio nuevas exigencias. Aquello se asemejaba a intentar llenar un tonel sin fondo. El pensador aconsejaba no depositar esperanzas en el reconocimiento, sino evaluar con objetividad el equilibrio entre lo entregado y lo obtenido. No se trataba de fomentar el resentimiento, sino de cultivar la prudencia y la reflexión estratégica en las relaciones. La verdadera fortaleza surge cuando se elige conscientemente a quién y en qué medida conceder respaldo. Considerar el tiempo, la atención y la energía como recursos limitados convierte cada acto en una inversión que conserva su valor. Al descubrir que pueden contar con tu lealtad o tus recursos sin apenas esfuerzo, otros lo harán por la conveniencia que ello supone, no por malicia. Esa facilidad y disponibilidad resultan sumamente atractivas, y adoptar la mesura impide convertirse en blanco recurrente de demandas ajenas. Actuar de acuerdo con sus propias reglas suena desafiante, ¿no es así? Para Maquiavelo, no se trata de un manejo malintencionado, sino de un intercambio estratégico.
Nos invita a reconocer el valor de lo que brindamos y a no desperdiciarlo sin medida. Recuerdo momentos en que mi tiempo y mis recomendaciones se consideraban inagotables hasta que comencé a dosificar mi disponibilidad. Entonces, las personas empezaron a apreciar aquello que dejó de ser gratuito y permanente. El autor nos alienta a convertirnos en estrategas de nuestra existencia en lugar de simples benefactores pasivos. Surge la duda: ¿cómo ejercer ese control sin caer en la suspicacia constante, sospechando de cualquier posible aprovechador? ¿Dónde se halla el umbral en que la conducta estratégica muta en cinismo? Desde la infancia aprendimos que explotar a los demás resulta inadecuado, pero apenas se nos explicó que todos, de un modo u otro, emplean a los otros. La clave está en si lo hacen de manera deliberada o automática y en si beneficia a una parte o favorece a ambos. Cuando ofrecemos nuestro valor de forma ilimitada, como si brotara sin fin, terminamos exhaustos. Si abrimos indiscriminadamente nuestra disponibilidad, tarde o temprano seremos sustituidos por alguien más conveniente. En cambio, si delimitamos con claridad lo que los demás esperan de nosotros, regulamos de qué modo y en qué momento lo proporcionamos y transformamos la entrega unilateral en un trueque equilibrado. Dejamos de ser blanco de la explotación. Al cortar el vínculo cuando desaparece la reciprocidad o el respeto, recuperamos el control. Con este planteo, no solo resistimos las presiones, sino que conservamos nuestra influencia, coherencia y recursos. Lejos de propugnar un conflicto generalizado, se trata de reflexionar sobre cómo gestionamos nuestras relaciones. Si Maquiavelo viviera en nuestra época, tal vez diría: no permitas que tu generosidad te convierta en el ingenuo en medio de inversores calculadores. A menudo observo cómo individuos con gran talento lo malgastan en quienes jamás agradecen ese esfuerzo, y después se extrañan de que su existencia no prospere. El pensador toscano proponía tomar el timón y devenir capitán de tu propio navío, en vez de flotar a merced de intereses ajenos. ¿Cuál es el remedio cuando ya estamos inmersos en esos lazos tóxicos? ¿Cómo distinguir a quien realmente demanda apoyo de quien simplemente explota tu buena voluntad? Nadie despierta una mañana con la certeza de ser manipulado. Ese proceso avanza paulatino, casi inadvertido, al calor de sonrisas complacientes, gentiles agradecimientos y múltiples explicaciones convincentes. Para cuando experimentas un agotamiento profundo, ya habrás pagado un coste excesivo. Maquiavelo no afrontaba la traición con resignación, se adiestró y enseñó a otros, para percibir, apenas surgían, las señales más sutiles de la tormenta. Su universo, en esencia muy semejante al nuestro, demuestra que quienes no terminan siendo objeto de aprovechado son aquellos con un instinto despierto, capaces de identificar cuando arranca este juego invisible. Puede pasar cierto tiempo sin ninguna comunicación, hasta que surge la urgente necesidad de un consejo sensato, un apoyo emocional, un servicio puntual o simplemente un desahogo. Entonces evocan tu nombre y tu teléfono, sin interesarse por tus proyectos, éxitos o dificultades, ni por tu estado de ánimo. No simulan preocupación, porque para ellos eres un recurso práctico e infalible, siempre disponible, hasta que dejas de resultarles útil. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. Maquiavelo nos invita a cultivar la perspicacia de un cortesano capaz de percibir el más mínimo cambio en el monarca. No se trata de paranoia, sino de una vigilante prudencia. Con frecuencia desestimamos esas señales, atribuyéndolas al azar o al mal humor ajeno, y luego lamentamos las consecuencias. El autor nos anima a respaldar la intuición con una observación atenta. ¿Dónde están esos indicios apenas perceptibles que vale la pena reconocer para evitar caer en una trampa? ¿Cómo aprender a decir no sin deteriorar los lazos, sino más bien fortaleciendo los propios límites? Existen personas que creen tener derecho a nuestra disponibilidad constante, esperan respuestas instantáneas y donaciones continuas de tiempo y energía, sin ofrecer gratitud ni reciprocidad. Consideran nuestro espacio vital como un servicio ilimitado que no les costó nada.
Al momento en que comenzamos a distanciarnos y a proteger nuestro bienestar, no reflexionan sobre sus acciones, no valoran el impacto de sus demandas, simplemente reaccionan con ofensa y acusan de egoísmo. Lo hacen porque nunca cultivaron un vínculo genuino con nosotros, sino con lo que les brindábamos y los beneficios extraídos. Al arrebatarles esa fuente, nos pintan como villanos que quebrantaron un pacto tácito. Maquiavelo definiría esa dinámica como una vinculación parasitaria, sostenida por una dependencia unilateral y lejos de la lealtad y el respeto mutuos. En el instante en que reconoces esa sensación de me deben, respondes, no, necesito espacio para mí y dejas de sobreexigirte en favor de otros. Entonces suelen reprocharte que te has vuelto frío, distante, un chantaje emocional disfrazado de crítica constructiva. Cuando dejas de ser tan útil o conveniente, intentan que te sientas culpable por alzar tu voz. Sin embargo, Machiavelli nos recordaría que la gente inmadura teme nuestras fronteras, mientras los individuos maduros las honran. Esos límites no son muros, sino señales que orientan a los demás sobre cómo tratarte. Recuerdo aquella ocasión en que dije no a quien buscaba mi aprobación, aquello me colmó de vitalidad y respeto propio, justo la lección que imagino impartida con rigor. Pero, ¿qué ocurre cuando el demandante es un ser querido? ¿Existirán modos de manejar ese vínculo complejo o convendrá trazar líneas más firmes? A menudo ofrecemos apoyo incondicional, prestamos oído atento, mostramos empatía y sugerimos ajustes. ¿Y ellos? Con sorprendente terquedad reproducen viejos patrones, repiten las mismas fallas y agotan nuestra energía con historias interminables, porque no buscan cambiar, sino aferrarse a sus comodidades a costa de nuestro desgaste. Algunos no están destinados a cambiar, sino a que otros carguen con su peso, resuelvan sus dificultades y los mantengan a flote, mientras ellos se deslizan sin esfuerzo. Y mientras sigas sosteniéndolos, jamás sentirán la urgencia de ponerse en pie y asumir el timón de su existencia. Notarás que te elogian justo después de haber renunciado a tu tiempo, alterado tus planes, cedido tus límites y sacrificado tu tranquilidad. Entonces aplauden, pero no por quién eres, sino por lo que estás dispuesto a dar para su comodidad. Esto no es cariño, sino un culto al provecho, y los manipuladores más diestros mantienen a los altruistas con una correa muy corta. Un observador tan perspicaz como Maquiavelo advertiría que, al percibir esta dinámica, es crucial actuar sin tardanza, pues de lo contrario cargarás con el remordimiento de haberlo consentido. Y quien rehúsa auxiliarse a sí mismo prolonga su propia aflicción y la tuya al extender tu ayuda. He visto a muchas personas agotar sus fuerzas en vano, con la esperanza de un cambio que nunca llega. Maquiavelo aconseja destinar esfuerzos a quienes demuestran voluntad de crecer y corresponder, no a quienes solo buscan un medio para su confort. Reconocer esta relación tóxica e impedir que te conviertas en un soporte eterno no implica renunciar a la empatía, sino aligerar tu carga para conservar tu dignidad y practicar la ayuda de forma equilibrada. En el aparentemente impenetrable reino de las relaciones humanas no hace falta transformarse en un manipulador insensible ni en ese monstruo que tanto detestas. Lo esencial es realizar un cambio radical, pasar de un papel pasivo, donde te usan sin descanso, a otro activo, en el que tú eliges conscientemente cuándo y cómo emplear a las personas y las circunstancias en beneficio de tu propia integridad y evolución. Durante gran parte de la vida, muchas personas actúan a la defensiva, protegen con ahínco sus emociones frágiles y atesoran con recelo los atisbos de serenidad interior, confiando ingenuamente en que los demás reconozcan a fondo su generosidad. Sin embargo, el autor del El Príncipe, experto en intrigas políticas y en el conocimiento de las motivaciones humanas, jamás se limitó a reaccionar. Él estableció su posición de manera magistral, supo aprovechar los acontecimientos y los vínculos ajenos sin que pudieran tildarlo de traicionero. Ese cambio de perspectiva equivale a una transformación existencial, dejar de ser un recurso agotado para convertirse en aquel que decide qué recibe de ti y por qué. Se trata de abandonar el rol de objeto en el tablero de otros y asumir el lugar de protagonista de tu propia estrategia. En lo personal, al abandonar la constante tensión de anticipar deseos ajenos y priorizar la complacencia, recuperé energías y, sobre todo, el aprecio por mí mismo.
No se trata de disfrazarse de lobo cuando uno es oveja, sino de dejar de conformarse con el papel de presa. El reto consiste en encarnar esa nueva postura sin perder la capacidad de empatizar ni convertirse en un autómata calculador, equilibrando con firmeza la defensa de los propios límites y la calidez humana. Quizá no se tratara de una invitación de Maquiavelo a manipular a los demás, sino de un aviso sobre un mecanismo de autoprotección. La amarga verdad es que pocas relaciones se basan en auténtica reciprocidad y desinterés. La mayoría, al mirarlas con atención, resultan ser acuerdos disfrazados donde cada parte persigue fines, a veces imperceptibles. Dedicas tu tiempo a alguien y recibes un breve alejamiento de tus problemas. Ofreces tu fidelidad y obtienes un espejismo de comodidad. Brindas seguridad emocional y, a cambio, enfrentas cambios de humor o distanciamiento. Cuanto más equilibrada aparente ser la conexión, más fácil es ignorar el desequilibrio subyacente. Un observador sagaz, como Maquiavelo, examinaría tus vínculos, amistad, amor o negocio, y se cuestionaría primero qué esperan realmente de ti y luego qué obtienes a cambio. Si tu beneficio es insignificante frente a lo entregado, optaría por marcharse sin aspavientos ni remordimientos. Quedarse consciente o inconscientemente en un intercambio desigual no es un acto heroico, sino una forma de autodestrucción. Muchas personas insisten en dar porque así debe ser, por culpa o por el recuerdo de una situación difícil. Se ofrecen a ayudar sin parar, agotándose hasta el límite, sencillamente porque no conciben otra opción. En su planteamiento, Maquiavelo descartaba la existencia de un altruismo absoluto, defendía una generosidad calculada y estratégica. Antes de actuar, se cuestionaba, ¿cómo fortalece esto mi trayectoria? ¿Qué valor añade? ¿Cuál es su coste real, no solo económico sino también emocional y energético? ¿Facilitará el crecimiento del otro o me convertirá en un apoyo cómodo que impida su independencia? Si esas respuestas no se alineaban con sus metas de largo alcance, prefería abstenerse. No por crueldad innata, sino por claridad mental y entendimiento de las leyes que rigen la vida. Para él, cuando tus capacidades y recursos se convierten en activos estratégicos, el arrepentimiento desaparece, lo único relevante son los resultados tangibles de tus decisiones. Este enfoque no es cínico, sino una forma elevada de pragmatismo orientado a la preservación y al progreso personal. Durante un buen tiempo seguí el lema, obra sin esperar retorno, hasta descubrir que ese desinterés había convertido mi entorno en un pantano donde se hundían mis energías y aspiraciones. Aprender a evaluar lo que ofrezco frente a lo que obtengo me permitió forjar relaciones más equilibradas y sinceras. No se trata de exigir remuneración por cada acción, sino de impedir que se devalúe lo que para ti tiene verdadero valor. Al establecer filtros que delimiten claramente tu atención y tu tiempo, proteges tu integridad y tu espacio vital. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. El conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo.